Mi nombre es María, y siempre consideré que mi matrimonio con Juan era lo que podría llamarse normal. Después de 7 años juntos, había aprendido a interpretar sus expresiones y a entender sus silenciosas peticiones. No éramos una pareja convencional, claro, pero ¿quién lo es realmente? Sin embargo, lo que ocurrió hace 2 meses desmoronó todas mis certezas, revelando lo que yo creía una vida normal como algo completamente diferente. Juan siempre me había tratado con una devoción casi obsesiva, observaba cada uno de mis gestos como si quisiera grabarlos en su memoria. Sabía que me amaba, eso siempre me estuvo claro, pero había algo más, algo que no lograba comprender. En ocasiones, me sorprendía con una mirada intensa, como si esperara algo de mí. Al principio, pensé que era solo una peculiaridad suya, pero luego llegó ese día que cambió todo. Era una noche de septiembre, y el cielo se teñía de rojos y naranjas mientras el sol se ocultaba. Llegué a casa agotada después de un largo día de trabajo, deseando relajarme con una copa de vino. Juan ya estaba allí, sentado en la mesa de la cocina con un vaso en la mano. Había una tensión extraña en el ambiente, algo que no lograba descifrar. María, dijo con una calma sorprendente, casi sin emoción, tengo una propuesta para ti. Intrigada, me senté frente a él. Juan nunca había sido de hablar mucho, prefería actuar antes que perderse en discusiones. Pero esa noche parecía distinto, casi distante, como si hablara de alguien más. ¿Qué tipo de propuesta?, pregunté, tratando de ocultar mi nerviosismo. Me miró directamente a los ojos con esa expresión enigmática tan suya. Quiero que me engañes, soltó, y mi corazón se detuvo por un instante. Incrédula, repetí sus palabras. ¿Engañarte? ¿Estás bromeando? No, no bromeo, respondió con la misma calma glacial. Quiero que lo hagas delante de mí. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué?, pregunté, mi voz temblando. Juan tomó un sorbo de su whisky, como si reflexionara antes de contestar. Es algo que siempre he deseado, una necesidad mía, por así decirlo. Me sentía perdida frente a esas palabras. Siempre creí conocerlo, saber qué pasaba por su mente, pero ahora parecía un completo extraño. Esto es una locura, exclamé. ¿Por qué debería hacerlo? ¿No me amas lo suficiente? No es una cuestión de amor, replicó con una sonrisa enigmática. Es una cuestión de confianza. Quiero ver hasta dónde estás dispuesta a llegar por mí. Su respuesta me dejó sin palabras. ¿Confianza? ¿Ese era su concepto de confianza? No entiendo, dije sacudiendo la cabeza. ¿De verdad quieres que esté con otro hombre delante de ti? No quiero obligarte, respondió sin vacilar. Solo quiero que lo hagas si realmente lo deseas. Me levanté furiosa e incrédula. No sé si puedo hacer algo así, dije, luchando por mantener la calma. Esto no es normal, Juan. Lo sé, admitió mientras dejaba el vaso sobre la mesa, pero nuestro amor nunca ha sido normal, ¿no crees? Esas palabras se quedaron rondando en mi cabeza durante días. Me sentía confundida, enfadada, pero también, de alguna forma, intrigada. ¿Qué buscaba realmente Juan? ¿Era solo un capricho o había algo más profundo detrás de su propuesta? No lograba sacar aquel episodio de mi mente por más que intentara ignorarlo o reprimir la incomodidad que me invadía. Las semanas pasaron, y aunque Juan no volvió a mencionar el tema, la conversación seguía presente, suspendida entre nosotros como un fantasma invisible. Me sentía perdida, como si todo lo que consideraba mi realidad hubiera sido puesto de cabeza con esas palabras. Lo admito, había una parte de mí que quería explorar hasta dónde llegaba el amor, o tal vez la locura, de mi esposo. Una noche, mientras cenábamos con unos amigos, Juan rompió el silencio. ¿Por qué no invitamos a Alberto y Lucía el próximo fin de semana?, dijo con una sonrisa. Podríamos hacer algo especial, diferente. Alberto era un viejo amigo, carismático y encantador, de esos que siempre capturan las miradas. Aunque nunca lo había admitido ni siquiera a mí misma, me sentía atraída por él. Por otro lado, Lucía, su pareja, era una mujer imponente, segura de sí misma, que parecía no temerle a nada. Sin pensar demasiado, acepté la propuesta. Tal vez quería poner a prueba las intenciones de Juan o quizás solo tenía curiosidad por ver a dónde nos llevaría todo esto.
El fin de semana llegó acompañado de una atmósfera cargada de tensión. Elegí un vestido negro ajustado, provocativo, queriendo sentirme atractiva y deseada. Juan no comentó nada, pero sus ojos me seguían con intensidad. Alberto y Lucía llegaron puntuales, trayendo vino y su energía vibrante. La noche comenzó de forma casual, entre risas y charlas ligeras, pero la tensión crecía a medida que avanzaba. Sentía la mirada de Juan quemándome y, para calmar los nervios, bebí más de lo habitual. Entonces, lo inesperado sucedió. Juan se levantó y, con una voz tranquila pero firme, dijo: «María, ¿por qué no le muestras a Alberto nuestro pequeño secreto?». El ambiente quedó en un silencio abrupto. Alberto me miró desconcertado, mientras Lucía esbozaba una sonrisa que parecía esconder un conocimiento que yo no tenía. Mi corazón latía con fuerza, y una descarga de adrenalina me recorrió. «¿De qué estás hablando, Juan?», pregunté, intentando mantener la compostura. Él se acercó, tomó mi mano y, con un tono lleno de confianza, susurró: «Es el momento, amor. Confía en mí». Estaba paralizada, atrapada entre el miedo y la certidumbre. Pero algo, quizás el alcohol o mi propia curiosidad, me impulsó a avanzar. Me acerqué a Alberto, sintiendo su mirada intensa, y lo impensable ocurrió. Nuestros labios se encontraron en un beso lleno de deseo y confusión. Alberto dudó al principio, pero luego se dejó llevar, mientras Lucía observaba con una mezcla de sorpresa y complacencia. Juan, por su parte, permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable. Cuando el beso terminó, el silencio era ensordecedor. Nadie se movía ni decía nada. Mi corazón latía con fuerza, intentando procesar lo ocurrido. Me volví hacia Juan, esperando enojo o decepción, pero lo único que vi fue una ligera sonrisa en sus labios. «¿Ves, María?», dijo con un tono que no lograba descifrar. «No fue tan terrible, ¿verdad?». Terrible no era la palabra adecuada. No sabía cómo definir lo que sentía en ese momento. Me sentía confusa, traicionada, pero también extrañamente viva, como si hubiera cruzado un límite que no sabía que existía. La noche continuó, pero todo había cambiado. Alberto y Lucía finalmente se marcharon, dejando a Juan y a mí solos. No dijo nada, solo me besó en la frente antes de irse a la cama, como si todo fuera normal. Pero yo sabía que nada volvería a serlo. En los días siguientes, Juan no mencionó lo ocurrido, pero yo no podía llenar el vacío que sentía dentro de mí. A menudo pensaba en Alberto, en ese beso prohibido, en el deseo y la locura de aquel momento. Tal vez Juan tenía razón. Tal vez había algo más profundo detrás de todo esto, algo que aún no entendíamos. Pero lo que sí era claro es que nuestra vida jamás sería como antes. El tiempo transcurrió en una calma extraña, como si hubiéramos pactado una tregua silenciosa. Sin embargo, debajo de la superficie, había una tensión constante, una corriente de emociones que no podía ignorar. Días después, recibí un mensaje de Alberto. Era breve: «Suscríbete si te está gustando el vídeo. ¿Cómo estás?». Aunque parecía inocente, sabía que había mucho más detrás de esas palabras. Contemplé la pantalla, nerviosa, con las manos temblorosas, antes de responder. «Bien, ¿y tú?». A partir de ese momento, los mensajes entre nosotros se volvieron frecuentes. Al principio eran triviales, bromas y conversaciones ligeras, pero siempre con un subtexto que me llevaba de regreso a esa noche. Juan parecía indiferente, o tal vez simplemente estaba satisfecho, casi orgulloso, como si hubiese logrado una victoria silenciosa. Una noche, mientras yacía en la cama junto a él, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Al mirar la pantalla, vi un mensaje de Alberto. «Necesito verte». Una ola de culpa me golpeó, pero también sentí curiosidad, una emoción que crecía día tras día. Con cuidado, me levanté, intentando no despertar a Juan, y caminé hacia la ventana, buscando respuestas en la penumbra de la calle iluminada por las farolas. Respondí con nerviosismo. «¿Cuándo?». Su respuesta llegó al instante. «Mañana. Necesito hablar contigo». Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que aquello era un error, pero no podía detenerme. «Vale», escribí finalmente. A la mañana siguiente, una sensación de culpa me perseguía en cada gesto,
desde cómo me vestía hasta cómo miraba a Juan durante el desayuno. Él parecía no notar nada, o quizá lo hacía y jugaba su propio juego. Cada vez que intentaba descifrarlo, su mirada impenetrable y su sonrisa tranquila me desarmaban. Al salir de casa, le dije que me reuniría con una amiga para tomar un café. Juan me observó con una sombra de duda, pero no dijo nada, limitándose a asentir, como si todo fuera perfectamente normal. Llegué al pequeño café donde habíamos quedado, un lugar discreto con luces suaves y música de jazz de fondo. Alberto ya estaba allí, esperándome en una mesa en la esquina. Cuando me vio, se levantó y me sonrió, una sonrisa que revelaba más nerviosismo que confianza. «Gracias por venir», dijo mientras me sentaba. «No sé por qué estoy aquí», respondí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. «Claro que lo sabes», contestó, y sus ojos brillaron con una intensidad que me dejó helada. «Hay algo entre nosotros, algo que no podemos ignorar». No podía negarlo. Había una tensión innegable, algo que me hacía sentir viva y confusa al mismo tiempo. «Pero Juan», empecé, intentando razonar. «Juan ya lo sabe todo, María», me interrumpió Alberto con un tono firme. «Fue él quien lo quiso». Mi mundo se tambaleó. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, sintiendo como el pánico crecía dentro de mí. Alberto se inclinó hacia mí, como si estuviera a punto de revelar un secreto profundo. «Juan habló conmigo antes de esa noche. Me preguntó si quería participar, y acepté». Sentí como todo se derrumbaba. Juan había planeado esto desde el principio, moviendo los hilos como un maestro titiritero, mientras yo jugaba mi papel sin darme cuenta. «¿Por qué?», susurré, con lágrimas ardiendo en mis ojos. Alberto tomó mi mano con suavidad. «Porque quiere que descubras algo sobre ti misma, algo que quizá tienes miedo de aceptar». Su toque era cálido y, por un momento, me sentí segura. Pero la realidad me golpeó como un puñetazo. Me aparté bruscamente. «No sé qué estás intentando, pero no puedo hacer esto», dije, mi voz temblorosa. Alberto no intentó detenerme, solo me miró con esos ojos penetrantes, cargados de algo que no lograba entender. «María, piénsalo. Esto podría ser el comienzo de algo real, algo verdadero. No cierres esa puerta». Pero para mí, la puerta ya parecía cerrada. Regresé a casa con el corazón pesado y una mente llena de preguntas. Juan estaba esperándome, su sonrisa era serena, casi plácida. «¿Qué tal el café con tu amiga?», preguntó con un tono aparentemente inocente. «Interesante», respondí, ocultando el torbellino de emociones que llevaba dentro. Me acerqué a él, buscando respuestas. «¿Por qué lo hiciste?», le pregunté en voz baja. Me miró con una vulnerabilidad que nunca antes había visto. «Porque quiero que seas libre, María. Libre para elegir, para entender quién eres realmente, sin miedos, sin límites». Su respuesta me dejó abrumada, llena de emociones contradictorias. Por un lado, sentía rabia y traición, pero por otro, comenzaba a vislumbrar una verdad que nunca había querido enfrentar. Esa noche, mientras Juan dormía, lo observé durante largo rato, preguntándome si realmente estaba lista para descubrir quién era, incluso si eso significaba perder todo lo que conocía. Pero, en el fondo, sabía que algo había cambiado. Ese proceso ya había comenzado, y mi vida nunca volvería a ser la misma. Suscríbete si te gustó el vídeo.